Bienvenidas y bienvenidos a Encender la Luz, segunda parte, el programa de la asignatura de metodología que cada vez se curra menos el nombre. En el vídeo anterior estuvimos explicando de nuevo las diferentes fases que llevamos a cabo cuando planificamos nuestro proceso de investigación y explicamos las fases 1 y 2, en la que se formulaba la pregunta de investigación, la hipótesis, si era necesario, y los objetivos. En este segundo vídeo vamos a explicar la fase de metodología. En concreto, en este vídeo nos vamos a centrar en la parte de la definición de las variables. Como hemos visto en el vídeo anterior, podemos definir variable como aquella característica de la realidad que podemos medir y que puede adquirir diferentes valores, ¿vale? Como hemos visto en el vídeo 2.1. En este vídeo vamos a explicar dos formas diferentes de clasificar nuestras variables. Por un lado, según su función, las podremos clasificar como variable dependiente, independiente o extraña. Y por otro lado, según su forma, las podremos clasificar en variables cualitativas, ordinales o cuantitativas. A lo largo de este vídeo vamos a profundizar un poco en cada una de estas dos clasificaciones, explicando las categorías que hay dentro de ellas. Según su función, hemos visto que las variables se pueden clasificar en variable independiente, variable dependiente, variables extrañas. Vamos a explicar las tres categorías. En primer lugar, la variable dependiente es aquella en la que lo que se busca es medir qué influencia tienen sobre una variable dependiente. En todas las hipótesis que se formulen vais a tener por lo menos una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, si nuestra hipótesis es la alimentación sana influye en el rendimiento académico de los estudiantes, nuestra variable independiente sería la alimentación sana y lo que queremos medir es qué efecto tiene sobre el rendimiento académico de los estudiantes de educación infantil. ¿Vale? En esta definición ya nos viene un poco también determinado qué es la variable dependiente. La variable dependiente es aquella en la que medimos si cambia en función de nuestra variable independiente. Por ejemplo, en la hipótesis si la alimentación sana influye en el rendimiento académico, nuestra variable independiente es la alimentación sana y lo que queremos es medir cómo cambia o cómo varía el rendimiento académico en función de la alimentación que tienen los estudiantes. ¿Vale? El tercer tipo de variables que tenemos son las variables extrañas. En este caso, se trata de variables que pueden afectar a nuestra investigación, aunque no forman parte de nuestras preguntas o nuestras hipótesis. Por ejemplo, en la hipótesis de cómo afecta la alimentación al rendimiento de los estudiantes, podríamos medir también otras variables como, por ejemplo, el nivel socioeconómico de su familia, el estatus migratorio, el género, etc. ¿Vale? Son variables que pueden afectar a los resultados, pero que no forman parte de nuestra hipótesis. ¿Vale? Nuestra hipótesis se reduce a si la alimentación afecta al rendimiento. No estamos teniendo en cuenta para la hipótesis, no está incluida en la hipótesis ni el nivel socioeconómico, ni el rendimiento previo, ni el cociente intelectual, ni el nivel madurativo, ni nada de nada. Y son todo cosas que pueden afectar al rendimiento académico. A eso se les denomina variables extrañas. Como son variables que no están incluidas en nuestra hipótesis, no forman una parte integral de nuestra investigación, pero sí que se intenta por lo menos medirlas y controlarlas de cara a que los resultados que obtengamos sean más válidos, que tengan mayor validez. Vamos a ver un ejemplo de estos tipos de variables. Por ejemplo, en un estudio no experimental transversal, ya veremos lo que es esto, se obtiene una muestra de mujeres adultas de Salamanca, compuesta por 250 personas. A estas mujeres se les pregunta sobre las horas de ejercicio que realizan semanalmente y su estado civil, porque lo que se quiere estudiar en este caso es si el estado civil influye en las horas de ejercicio. En este ejemplo, el estado civil sería nuestra variable independiente, ¿vale? Y queremos comprobar
cómo esta variable independiente influye en nuestra variable dependiente, que es el número de horas de ejercicio. Estado civil, variable independiente. Horas de ejercicio, variable dependiente. Bien, veis aquí que tenemos las categorías separadas, viudas, solteras, casadas. Y aquí tenemos el número de horas de ejercicio. Según estos resultados, podemos concluir que sí que hay diferencias en el número de horas de ejercicio en función del estado civil. Vemos que las mujeres solteras hacen más ejercicio y las mujeres viudas son las que hacen menos ejercicio. Sin embargo, en esta investigación existe una serie de variables extrañas que también pueden explicar los resultados, además del estado civil. Una variable extraña muy clara, por ejemplo, sería la edad de las personas. Cuanto más mayores son las mujeres, y los hombres igual, vamos, cuanto más mayores son las personas, menos horas de ejercicio realizan. Esta es una variable que no estaba incluida en la hipótesis de nuestro estudio. Nuestra hipótesis era el estado civil influye en el número de las horas de ejercicio, pero puede afectar a los resultados. El estado laboral, por ejemplo, la situación laboral, también sería una variable extraña. Si trabajas, tienes menos tiempo para hacer ejercicio. ¿De acuerdo? Estas variables no se han medido tal cual, pero sí que sería interesante controlarlas para poder aislar su efecto sobre los resultados. A estas se les llama variables extrañas. Bien, las variables también se pueden catalogar por su forma. ¿Qué quiere decir? La forma hace referencia a la relación matemática que se puede establecer entre los valores de estas que pueden adquirir las variables. Cuanto más numéricos sean estos valores, cuanto más numérica sea la forma de estos valores, mayor será la relación matemática que podemos establecer. ¿Vale? En primer lugar, tenemos variables cualitativas. Estas son variables cuyos valores no tienen ningún tipo de valor numérico. No son números, en absoluto números. Un ejemplo, sino que son categorías. Un ejemplo de este tipo de variables serían, por ejemplo, el color del pelo, los días de la semana, el género, ¿vale? Son variables que son categorías. El tipo de carrera. Como son categorías, como son nombres, por eso a las variables cualitativas también se las llama a veces nominales, como son categorías, no se puede hacer ninguna operación matemática con ellas. No puedes sumar lunes más martes y tienes como resultado miércoles. ¿De acuerdo? Esto es lo que los va a distinguir fácilmente a simple vista, lo primero que vais a la primera señal de que estéis ante una variable cualitativa, que no podéis hacer operaciones matemáticas con ella. Dentro de la variable cualitativa también tenemos dos categorías. Dicotómicas, cuando solo pueden tener dos valores, por ejemplo, en preguntas de sí o no. ¿Tienes hermanos? ¿Sí o no? Solo existen dos categorías. O tienes hermanos o no tienes. Si estamos en un centro donde solo hay dos grupos, pues vas al grupo A o vas al grupo B. Solo tienes dos categorías. El grupo al que se pertenece sería una variable cualitativa dicotómica. El segundo tipo de variable cualitativa que tenemos se llama variable cualitativa politómica y son variables que tienen más de dos categorías. ¿Vale? Por ejemplo, lo que hemos visto, los días de la semana, los colores del pelo, etc. Son variables donde hay más de dos categorías. De acuerdo. El segundo gran tipo de variables que tenemos son variables ordinales, que como su propio nombre indica, bueno, son variables que son algo numéricas. ¿Por qué son algo numéricas? Porque nos sirven para establecer un orden, pero todavía no podemos hacer operaciones matemáticas con ellas, como sumar, restar, dividir, etc. Un ejemplo de variable ordinal sería el curso. Yo puedo ordenar a mis sujetos en función del curso al que van. Primero, segundo, tercero, cuarto. De menor a mayor o de mayor a menor, como me interese. Pero puedo establecer un orden. ¿De acuerdo? Pero no los puedo sumar. Primero más segundo no es igual a tercero. Los puestos en una carrera serían también un ejemplo de este tipo de variable. El tercer tipo de variable que vamos a ver
son las variables cuantitativas. Estas son variables cuyos valores son completamente numéricos y por tanto podemos hacer operaciones matemáticas con ellas. Se pueden sumar, se pueden restar, dividir, etc. Este tipo de variables, que son bastante comunes, son por ejemplo la altura, el peso, la velocidad, la nota que sacáis en un examen, ¿vale? Por ejemplo, hay muchísimos. Son todas las variables cuyos valores se expresan de manera numérica. La edad sería también otro, etc. Dentro de esto también vamos a tener dos categorías. Podemos tener variables cuantitativas discretas, que son variables que no admiten decimales. Por ejemplo, si os pregunto el número de hermanos, o tenéis 2, o tenéis 3, o tenéis 1, o tenéis ninguno, pero no tenéis 2,2 hermanos. ¿Vale? Son variables donde no podéis tener decimales, donde no se admiten decimales. El otro tipo de variables se llaman variables continuas, cuantitativas continuas, y son variables que sí que admiten decimales. ¿Vale? Por ejemplo, pues eso que hemos estado viendo, la velocidad, la altura, la nota que saquéis en el examen. Son valores donde sí que tenéis decimales. En esta diapositiva podéis ver otra forma de organizar los árboles de tipos de variables según su forma y ejemplos de cada uno. Por ejemplo, tenemos variables cualitativas dicotómicas, preguntas de sí o no. Variables cualitativas politómicas, pues un buen ejemplo serían los colores. Un ejemplo de variable ordinal sería la posición. De variable cuantitativa continua, el peso. De variable cuantitativa discreta, el número de hijos que tenéis, que se tienen, ¿vale? Para poder hacer algún ejercicio de repaso o al principio catalogar las variables en cualitativa, ordinal o cuantitativa se puede hacer un poco difícil, porque si no habéis trabajado estos conceptos antes, tenéis también aquí una diapositiva que podéis utilizar, que es un diagrama de flujo, en la que partiendo de una pregunta y en función de lo que vayáis respondiendo, os va a decir ante qué tipo de variable estáis. Por ejemplo, vamos a decir una variable al azar. Si el tipo de mascota que se tiene, ¿vale? Si se tienen gatos, perros, lo que sea. ¿Es una variable numérica? ¿Se puede expresar con número? No, porque el tipo de animal no es un número. Entonces pasamos a la siguiente. La respuesta es no. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede ordenar? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? No. La respuesta es no. Aunque los gatos son mejores. La respuesta es no. ¿Vale? No podemos decir, o sea, no podemos establecer órdenes de mayor a menor. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿La variable tiene más de dos categorías o menos de dos categorías? Pues tiene más de dos categorías, porque tú puedes tener gatos, perros, peces, lo que sea. Tiene más de dos. Por tanto, la variable animal de compañía es una variable nominal politómica. En clase vamos a hacer algunos ejemplos y a trabajar algunos ejemplos utilizando esta diapositiva. Pero si queréis, podéis iros familiarizando con estos conceptos en casa, proponiendo, imaginándoos variables y tratando de hacer este diagrama de flujo. A ver qué es lo que os da. Nos vamos a ver en el siguiente vídeo, que está centrado en los tipos de diseño. Y será el vídeo 2.3. Hasta luego.